siguiente, les voy a mostrar, por ejemplo, acá. Yo les presento mi pantalla. Por ahí derecho saludamos a los que recién se conectan. Buenos días, muchachos. Espero que estén muy bien, que veo que se conectaron unas personas después. Miren, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Excel y a mí en realidad Excel me parece una herramienta formidable para trabajar. Hay personas pues que prefieren otro software porque otras características muy particulares, pero Excel me parece muy bueno. Pero eventualmente cuando uno entra al mundo de la investigación, al mundo de trabajar con datos y tener que hacer modelos y tener que hacer, digamos, análisis de datos y esas cosas, se encuentra uno con software muy diferentes. Por ejemplo, ustedes eventualmente van a trabajar, qué sé yo, con MATLAB. Vamos a ponerlo ahí a que abre, él se demora un rato. O por ejemplo con Python. Python es una herramienta que hoy en día se está poniendo pues como muy de moda y se ha popularizado mucho. Entonces puede ser que cuando ustedes entren al mundo laboral y tengan que trabajar en investigación, porque yo espero pues que algunos de ustedes lo hagan, trabajen desde la parte de investigación, entonces van a decir, aquí trabajamos con Python. Entonces si ustedes van y miran en Python no hay ninguna hoja de cálculo. Ustedes miran, por ejemplo, acá, vamos a generar un objeto acá de estos. Y aquí todo es código. Aquí si ustedes quieren implementar cualquier método numérico lo van a tener que hacer con código directamente. Aquí no hay como decir que voy a llamar los datos de la hoja de Excel, arrastro. No, aquí no hay nada de eso de hojas de cálculo ni nada. Aquí es todo con líneas de código. Yo aquí tengo que escribir, importar las librerías y luego pues irlas usando, y estas librerías pues van a tener sus funciones que para calcular senos, cosenos, tangentes, para incluso hacer métodos numéricos. De hecho esto es una librería en Python que calcula métodos numéricos, pero si ustedes quieren implementar un método numérico en un software que no sea Excel, no lo van a poder hacer como en Excel, lo van a, lo van a hacer como en Visual, no como en Excel. Lo mismo que en MATLAB, que por aquí ya abrió. MATLAB es otro ambiente donde uno puede hacer programación de métodos numéricos, toda la que quiera. Pero aquí, cuando uno escribe, qué sé yo, va a implementar el método de la bisección. Digámosle que sí, sí. Entonces aquí yo tengo que escribir el código, es así, tal cual como lo escribo en Visual. Yo empiezo a definir mis variables. Bueno, aquí en MATLAB no hay que definir variables, pues yo digo, por ejemplo, que x es 0, que, por ejemplo, el método de la bisección x sub xl es tan, y empiezo a escribir mis cosas acá, unas debajo de las otras, tal cual como lo hago en Visual. Aquí, por ejemplo, hay que poner punto y coma, hay que escribir código. Código, no podemos, pues como que tenemos una hoja de cálculo y podemos insertar la función y luego arrastrar y eso, no. Entonces, no es por molestarlos que yo les esté pidiendo a ustedes que los métodos numéricos que estamos viendo en la clase los hagan en Visual, porque eso es una habilidad que yo quiero que ustedes desarrollen, y no solamente yo, la facultad y la universidad quiere que ustedes desarrollen para que ustedes sean unos profesionales que sean competitivos, que ustedes llegan, vamos a escribir un código en qué sé yo, por ejemplo aquí, en esto que es Python. Pues que yo sé escribir código en Visual. Lo único que tengo que hacer es coger el pseudocódigo y adaptarlo. ¿A qué? Ya no a Visual, sino a Python. Que el ciclo for ya no se escribe lo mismo. Que el if ya no se escribe lo mismo, que el if aquí es diferente. Entonces, si a menor que 2, y aquí yo escribo mis cosas aquí, pues, ¿cierto? Y él lo escribo un tantico diferente, pero es casi que lo mismo. Entonces ustedes ya están en capacidad de escribir sus códigos, no importa el lenguaje de programación, pero es con código, no con Excel, ¿cierto? Entonces eso es una invitación a que vean ese aprendizaje en un marco de que ustedes van a ser profesionales que van a estar en trabajo interdisciplinario con otros profesionales y en muchas organizaciones. Entonces son habilidades que son transversales a cualquier actividad, y que es bueno que ustedes desarrollen la habilidad no de hacerlo solamente con Excel, aunque Excel es una excelente herramienta, yo casi todo lo hago con Excel, pero que posiblemente ustedes vayan a tener que integrar otras herramientas como estas que les menciono. Por ejemplo, MATLAB, que hay que escribir código,
Python, hay que escribir código, y así podría uno enumerar otros lenguajes de programación donde también hay que escribir código. En R hay que escribir código, por ejemplo, y así, otro montón de lenguajes de programación donde hay que escribir. Más salir de aquí que esto me mantiene el computador muy, me lo pega, y ese también voy a salir para no gastar ahí la memoria innecesariamente. Bueno, entonces, hecho ese comentario, vamos entonces a seguir con lo de la clase, con lo que estábamos. Entonces, resulta que nosotros estamos hablando de optimización. Cuando hablamos de optimización, estamos refiriéndonos a que vamos a tener una función y a esa función le queremos hallar o un máximo o un mínimo. Y ya de esto hemos visto varios métodos. Vimos, por ejemplo, el método de la sección dorada, que aplica para funciones de una sola variable. De una sola variable. Ya luego nos fuimos al tema de lo que eran puntos críticos de funciones con varias variables y vimos que de forma analítica existe un método donde tenemos que hallar las primeras derivadas parciales, igualarlas a cero, y luego hallar las segundas derivadas y crear el determinante de la matriz hessiana. Y que con eso podemos determinar si estamos en un máximo o en un mínimo. Estamos haciendo el repaso pues muy rápido de lo que vimos la clase pasada. Entonces, esto de forma analítica para funciones de varias variables. ¿Qué pasa? Que de forma numérica empezamos a abordar el primer método, que es el método de búsqueda aleatoria. Y ese método de búsqueda aleatoria lo acabamos de implementar la clase pasada en Visual, pero no logramos ensayarlo porque se nos acabó el tiempo. Entonces, tenemos este método que ya tenemos implementado en Visual Basic. Yo lo tengo por acá. Espero que ustedes también lo tengan por ahí disponible. Si no, me cuentan y les pego este código en el chat para que lo puedan pegar allá en sus computadores y pues lo tengan de una vez. Me cuentan pronto si alguien no lo tiene. Profe, yo. Listo, te lo voy a pegar allá para que lo tengas Eso, profe. todo el procedimiento. Con gusto, Juli. Aquí. Vamos acá. Ahí va. A ese código que creamos la clase pasada, yo le hice una pequeña modificación. Le hice una pequeña modificación y se las voy a comentar cuál fue. Aquí. Acá. En que a veces es muy chévere que el código me reporte a Excel lo que está haciendo en Visual. Entonces yo aquí en la hoja 2 de este libro, porque en la hoja 1 teníamos otro ejemplito, puse lo siguiente. Puse valor de X, valor de Y, valor de f de X y el valor de la f de X máxima. Hasta este punto. Entonces, la idea es que cada vez que Visual me haga una iteración del método, me vaya escribiendo aquí los resultados. Me escriba aquí X, Y, f de X y f de X máxima, y así de aquí para abajo, tan, para abajo, ¿cierto? Pero miren que no son fórmulas de Excel, sino que me lo haga Visual y que Visual me traiga los resultados acá, para yo poder observar dónde fue que ocurrió el máximo, con qué valores, y pues poder inspeccionar estos valores que yo tenga acá. Entonces, esa modificación la introduje de la siguiente manera. Perdonen, voy aquí a ponerle un poquito más pequeño el tamaño, por ahí 14, para que se vea más completo, así. Entonces, ese es el código del método de la búsqueda aleatoria. Este método es muy sencillo, pero es, por así decirlo, muy brusco o muy poco inteligente a la hora de buscar el óptimo. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Yo esta n que tengo aquí la defino como el número de iteraciones que quiero que haga el método. Luego, aleatoriamente selecciono un valor de X y Y en el intervalo donde yo quiero buscar ese óptimo. Ya nosotros vimos la clase pasada estas dos líneas de código, cómo las podemos generar dado cierto intervalo donde yo quiero buscar. Luego, evalúo la función y si el valor que acabo de evaluar en la función es mayor que el que yo tengo hasta este momento como el máximo, pues hago el cambio. Ya el máximo no será el que había, sino este nuevo. Y pues X y Y los guardo como X máxima y Y máxima para poder ubicar ese punto en particular.
Entonces, aquí está la modificación al código. Miren, aquí. Creé un procedimiento que me escribe, que me reporta en Excel y lo llamé así, reportar-Excel, que me recibe X, Y, F de X, máximo de la función e Y. Y ese procedimiento es este que está acá abajito, este, que lo único que hace básicamente es reportarme en Excel. Entonces me reporta en la hoja 2, en la columna 1 la X, en la columna 2 la Y, en la columna 3 la F de X, y en la columna 4 el máximo de la función. Miren que esta I que aparece aquí es la misma I que estoy pasando por acá y es la misma I del ciclo for que tengo aquí. Entonces esta I se va actualizando 1, 2, 3, 4, entonces va pasando por acá 1, 2, 3, 4. Este procedimiento me la recibe por acá. Yo pongo esto así. Me la recibe por acá al final y aquí la usa. Entonces, cuando I vale 1, entonces aquí entra como un 1, aquí pasa como un 1, aquí llega como un 1 y 1 más 1, 2. Ese 2 me lo guarda aquí en esta posición, ¿cierto? Por eso aquí le puse I más 1, porque como aquí empieza en 1, entonces yo necesito que empiece a guardar en Excel desde la segunda fila. Entonces 1 más 1, 2 y me guarda aquí en la segunda, ¿sí ven? Entonces esto es una forma, digamos, modular de yo decir si quiero que me reporte o no la información en Excel. Si yo le pongo aquí una comilla de comentario, pues ya sé que no me reporta. Me lo ejecuta aquí, me lo reporta en un MSGBox, pero no me reporta nada de Excel. Si yo le quito la comilla, ya me lo está reportando y me reporta pues todos esos 100 valores de ahí para abajo de la información. Miren que aquí el paso de todas estas variables es by val, porque yo aquí no las quiero modificar. Yo aquí X, Y, F de X y el máximo de F de X, yo no les quiero cambiar el valor. Entonces todas las paso by val, by val, by val. Todas son by val. Y ya con eso me reporta. Entonces vamos a, antes de pasar al próximo método numérico, vamos a jugar con este un rato para ver si nos encuentra el óptimo. ¿Se acuerdan que el óptimo de esta Profe, función? Dime. qué pena. ¿Tú nos puedes compartir también esa parte del código? Sí, claro. Ya te la copio Gracias. ya. Para que la tengamos todos juntos ahí así. Ahí va. Listo. Entonces vamos a recordar dónde estaba el óptimo de esta función. Miren que esta función fue la misma que de forma analítica la llamo el óptimo. Y el óptimo lo hallamos en este punto. ¿Se acuerdan? X igual a 2, Y igual a 1. Es para que lo tengan por ahí en la mente. El óptimo de la función que estamos buscando es en X igual a 2, Y igual a 1. Estamos buscando el máximo de la función, ¿cierto? Que nosotros determinamos de forma analítica que efectivamente ese es un máximo, porque la matriz, el determinante de la matriz hessiana era mayor que 0 y la segunda derivada respecto de X era menor que 0. Miren acá. Entonces ya sabemos que es un máximo de forma analítica. Estamos implementando este método y vamos a ver qué también le pega al óptimo. Recuerden, estamos que el óptimo está en X igual a 2, Y igual a 1, ¿cierto? Porque para esta función fácil de calcular lo hallamos de forma analítica. Entonces vamos a ver aquí. Entonces miren que este algoritmo eh, va a depender mucho de esta n. Miren que n es el número de veces que se va a ejecutar este ciclo for, ¿cierto? Yo indento esto que me faltó indentarlo. Aquí, ahí queda mucho más bonito. Miren que este ciclo for ejecuta todas estas líneas de código. De acá hasta acá. Entonces, ¿cuánto lo voy a hacer? Lo voy a hacer 100 veces. Y vamos a hacerlo. Yo le voy a decir que si lo reporte en Excel. Miren que inicialmente esto acá en Excel está vacío. Y pues la idea es que me llene desde el 2 hasta el 101, porque me va a poner 100 valores, ¿cierto? Y aquí hasta abajo vamos a ver. Entonces, si yo lo ejecuto así con n igual a 100, ahí me dice, me llenó esto acá y me dice que el máximo está en X
0.54 y y menos 0.74. Pero no está ni cerquita, ¿cierto? Bueno, un poco cerca, pero no está muy cerca, porque los x y y real dijimos que era x igual a 2 y y igual a 1. Creo que era así. O ya me olvidó, espérenme, yo miro acá. Sí, profe, así. X igual a 2, y igual a 1, ¿cierto? O sea que ahí no estamos ni cerquita, pues, ¿cierto? Miren, este da 0.54 y este da menos 0.74. O sea que con 100 iteraciones, muy malo. Entonces, ¿qué hace uno? Aumenta el número de n. ¿Qué pasa? Nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando estamos reportando valores a Excel y son muchos valores, porque el código se va a poner lento. Y vamos a hacer algunos ensayos. Pongámosle 1000 y dejémoslo que lo siga reportando. Ponerle 1000 valores a ver. Vamos aumentando en una escala de 10 cada vez. Mira ahí que se pegó un momentico, pero aquí pues ya estamos, tampoco es que le haya ido muy bien, porque el X era el 2 y el Y era 1, pero aquí ya está como más aproximado. Está buscando de forma aleatoria en todo ese espacio, buscando los valores que son. Aquí 1.77.76, pues le fue un poquito mejor que con 100, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando uno sigue aumentando aquí, esto eventualmente va a ocurrir un momento donde va a hallar el óptimo. Vamos a ponerle 10.000. Y si ustedes lo pueden hacer conmigo, hagámoslo juntos. Y contemos el tiempo que se tarda el algoritmo en dar el resultado. Entre más valores le pongamos a repetir, es decir, entre n sea más grande, esto se va a tardar más tiempo. Vamos a tirarlo a rodar. Miren, se quedó pegado. Ahí va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy contando más o menos en segundos. 10, más o menos 10 segundos se demoró. Pero aquí ya le está pegando más al resultado, ¿cierto? X igual a 2, Y igual a 1. ¿Sí ven? Ya está muy aproximado. Este es 1.92 y este es 1.08. Ahí. Pero miren todo lo que nos estamos tardando. Nos demoramos aproximadamente 10 segundos en que esto diera el resultado. Entonces, vamos a hacer un ensayo y alguien me ayuda, porfa. Le voy a poner 100.000 y a ver si esto tiene por acá alguna ayuda que me ayude con un cronómetro. Esto tiene algún cronómetro aquí instalado por defecto, ¿era que no? A ver. Para ponerlo, a ver si lo pongo aquí. No, este no me gusta. Pues aquí podemos contar cuánto tiempo se demora. Por ejemplo, con uno de 5 minutos, a ver. Lo voy a poner a correr con 100.000 iteraciones reportándolas a Excel. Pues, vamos a ver. Ahí va a haber un lapso entre que yo le doy play, vengo aquí, le voy a ejecutar aquí esto también. Pero pues vamos a ver qué nos pasa. Ahí lo puse a ejecutar y ahí le doy play a ver cuánto se demora. Miren que el contador inició en 5 minutos. Se está demorando. Miren. Ya van 15, 18 segundos, vean. Y aquí nos podemos quedar un rato hablando de la vida si quieren, porque se va a demorar un rato. Y uno dirá, es que un computador hace todo de una. Dice, de una, vea que no. Hay algoritmos que se demoran incluso días en resolverse. Y ahí va calculando, él está calculando. Ya vamos para un minuto de cálculo. Faltan 15 segundos para el minuto. Bueno. Y ahí vamos, vean. Ya vamos para 2 minutos. La idea es que nos reporte aquí el MSGBOS. Cuando salga el MSGBOS vamos a saber pues que ya nos detuvimos. Si ustedes de pronto lo están ejecutando conmigo,
se van a dar cuenta si sus computadores son mejores que el mío o no, por el tiempo que se tarde. Entre más bueno sea el computador, pues menos tiempo se va a tardar. El mío ya va para los 2 minutos ahí, vea. Ahí dio. Vamos a ver cuánto se demoró. Pausémoslo. Casi los 2 minutos. Casi los 2 minutos. ¿Sí ven? Empezamos en 5 minutos y ya iba para 3. O sea que se demoró aproximadamente 2 minuticos. 1 minuto 57 segundos. Más o menos. Miren que aquí nos da un resultado muy aproximado ya de lo que es la raíz. ¿Se acuerdan que la raíz para nosotros está en x igual a 2 y y igual a 1? Y igual a 1, ¿cierto? 1.96.95 aproximadamente, ¿cierto? Está muy cerca. Pero entonces ustedes dirán, no, ese algoritmo está muy malo porque es que demorase 2 minutos para hacer esto. Esto no tiene ninguna, o sea, eso no tiene presentación para nosotros. Entonces, les voy a mostrar algo. Esto, la mayor cantidad de tiempo que está tomando este algoritmo es haciendo esta partecita, la que reporta Excel. Es decir, reportando estos valores, porque de aquí para abajo reportó, son 4 valores, por 10.000 son 40.000 valores que él tuvo que venir a reportar en Excel. Miren que si yo bajo acá hasta el final, son 10.000 valores en total. Y aquí tengo pues el registro de todos los valores que Excel me reportó. Aquí me quedo un rato, voy a subir así rápido. Pero si yo omito ese paso de que me reporte los valores, le voy a poner una comillita, van a ver cuánto tiempo se va a tardar. Y no vamos a poder ni contabilizarlo porque no se va a demorar nada. Vamos a ver. Miren, no le cambia aquí el valor. Siguen siendo 100.000. Lo único que cambia es que ya no estamos reportando a Excel. Ya no hay necesidad de reportar a Excel. Vamos a hacerlo solamente aquí que nos lo reporte. De una dio. ¿Sí vieron? No demoró nada. Es que ni un segundo, miren. Ya está ahí. Ahí está. Entonces dirán, ¿cómo así? O sea, que lo que más tarda tiempo es escribir acá en Excel. Sí, lo que más tarda tiempo es escribir en Excel. Por eso, cuando ustedes estén creando un algoritmo y ustedes sientan que a veces se les está quedando pegado, no es porque el algoritmo sea muy difícil, sino porque puede ser que ustedes estén trabajando mucho con la hoja de cálculo, estén leyendo y reportando muchos datos a la hoja de cálculo. Eso no se debe hacer. Si yo tengo que hacer muchos cálculos, lo mejor es cargar todos los datos en vectores y matrices, manipularlos dentro de Visual 100% y solamente el resultado final, cargarlo al final a Excel, que lo reporte, pero una sola vez. No dentro de un ciclo for ni dentro de un ciclo while, porque miren todo el tiempo que nos perdemos. Imagínense ustedes si contabilizáramos el tiempo ya no con 100.000, sino con 1.000.000 de iteraciones. No, yo creo que se nos da por ahí 10, 15 minutos de la clase, entonces no lo vamos a hacer, pero si ustedes lo quieren hacer en la casa para curiosear, lo pueden hacer. Entonces yo aquí le voy a aumentar otro 0 y vamos a ver, ahí sí se demora un ratico, pero miren que cada vez me tira una solución más aproximada, ¿cierto? Volviendo a recordar que X es 2, el óptimo analítico, y Y es 1. Miren que este ya casi que está. Y este pues aproximadamente está. Yo le puedo seguir sumando ceros a esto, agregándole, y pues esto cada vez va a tener más precisión porque va a tener aleatoriamente más oportunidades de llegar al óptimo. Es como con la lotería, entre más billetes de lotería compro yo, más oportunidades tengo de ganar, ¿cierto? En teoría. Lo mismo pasa aquí, entre el N sea más grande, él va a tener oportunidad de buscar más veces de forma aleatoria al óptimo y posiblemente lo va a encontrar. Entonces vamos a ver con 10 millones qué pasa. Ahí sí se queda pegado un ratico, que son muchas. Ya no es porque esté reportando Excel, sino por los cálculos reales que está haciendo. Miren aquí, qué precisión. Ahora sí tenemos precisión de 2 decimales. X igual a 2 y Y igual a 1. Que era el óptimo, si lo encontró. Pero tuvimos que hacer 10 millones de veces esas operaciones, que es una cosa impresionante, ¿cierto? Porque lo está buscando de forma aleatoria.
Él no está siguiendo ningún patrón, no está utilizando información de la función para nada, simplemente de forma aleatoria en ese espacio que le definimos está buscando valores y está viendo cuál es el más grande. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido cómo es la dinámica de este método de la búsqueda aleatoria? Sí, profe, bien. Bien, y pues también de forma colateral, pues vimos que no es muy prudente estar reportando datos en Excel porque se nos complica un montón el tiempo. Miren, 2 minutos para hacer una cosa que no se tardaba ni un segundo, solamente por estar reportando acá a Excel, cosa pues que no es lo más conveniente, a menos que yo necesite obligatoriamente estos datos. Si yo no los necesito, pues no los reporto. Bien, entonces resulta que ese método de la búsqueda aleatoria es el método más sencillo y a la vez el más ineficiente. Entonces hoy vamos a empezar a ver un método que es mucho mejor que este método de la búsqueda aleatoria. Y ya respondimos qué ocurre al aumentar n, ¿cierto? Ya vimos qué es lo que pasa. Al aumentar n, aumenta el número de cálculos, aumenta el tiempo de computación, pero la solución es mejor, ¿cierto? Esa era pues como la pregunta aquí clave de qué pasaba al aumentar este n que tenemos acá. Entonces vamos hoy a abordar este método, que es el método de la máxima inclinación. Y ya por allá Jorge en la clase pasada nos había comentado acerca de eso, una cosa que llama el gradiente. Que el gradiente es el que busca la máxima inclinación. Y de hecho este método se llama así precisamente porque hace uso del gradiente. Miren que este método que vamos a abordar a continuación, que se llama el método de máxima inclinación, o también conocido como el método del gradiente, es un método que utiliza información de la función para encontrar el máximo. Ya no es de forma aleatoria, sino que intencionalmente utilizamos la información que nos da la función para ir en busca del máximo o del mínimo. Imagínense acá, supongan que el óptimo de la función está en este puntico que tenemos aquí, este puntico verdecito. Y nosotros vamos a arrancar desde un punto cualquiera supuesto de la función, por decir este. Este puntico pues va a tener unas coordenadas, si esto es una función de dos variables, va a tener una coordenada x0, y0, ¿cierto? Este puntico que tenemos acá. Entonces, yo en este punto calculo el gradiente de la función. Recuerden que el gradiente de la función es un vector. Si yo tengo una función que depende de x y de y, pues el gradiente va a ser la primera derivada respecto de x en y más la primera derivada respecto de y en j, ¿cierto? Es un vector como tal, gradiente de la función. Entonces, como es un vector, él me va a apuntar en alguna dirección. Por ejemplo, esta dirección que estamos describiendo aquí. Entonces, en este punto yo calculo el gradiente y el gradiente me dice, vea, muevas en esta dirección. Esa dirección, para donde apunta el gradiente, ustedes lo recordarán de sus cursos de cálculo, que apunta en la dirección de máxima inclinación. Es decir, yo me ubico en una función, imagínense que es una montaña, me paro en la montaña y determino el gradiente de la montaña. Ese gradiente me va a decir en qué dirección moverme para que yo gane altura de forma más rápida a medida que me muevo a través de esa trayectoria. Es la dirección de máxima inclinación, es la que tiene más pendiente. Entonces, claro, si estamos buscando un máximo, eso es una forma muy conveniente. Pararme en un punto, mirar en qué dirección está la máxima inclinación y me muevo en esa dirección, ¿cierto? Y ahí para arriba empiezo a subir. ¿Qué pasa? Que el gradiente en cierto punto no necesariamente apunta en la dirección del máximo. Miren el máximo dónde está, por acá. Pero el gradiente en este punto está direccionándome hacia allá. Que como podemos ver gráficamente, es obvio que el máximo no va a estar en esta dirección.
Entonces, ¿qué va a pasar? Y ahí es donde empieza la estrategia del método de máxima inclinación. Yo tomo un punto cualquiera y ese valor es supuesto, x0, y0, ¿cierto? Ahí calculo el gradiente. El gradiente me va a decir, bueno, muévase en la dirección de esta flechita verde, pero yo me voy a mover en esa dirección todo el tiempo, no, sino hasta que encuentre el máximo en esta dirección. Si yo grafico, por ejemplo, esta función en la dirección de h0, posiblemente me va a encontrar algo como esto. Aquí sería h0 y aquí sería f, la función, ¿cierto? Miren que esto es una forma paramétrica de la función, paramétrica. Yo puedo hacer que x y y dependan de h. ¿Cómo? Yo puedo decir que x, por ejemplo, es x0 más f de x, que sería el gradiente, ¿cierto? Por h0. Y lo mismo para y. Yo puedo decir que y es y0, donde x0 y y0 son el punto inicial, ¿cierto? f de y por h0. Entonces, miren que finalmente esta función que era de dos variables, x y y, si yo parametrizo x y y ambas respecto de h0, que es la dirección de la búsqueda, esta función se me convierte en una función de forma paramétrica de h0, ¿cierto? O sea que se me vuelve una función de una sola variable. Entonces yo la puedo graficar en un plano, donde esta es f de h0 y este es h0. Entonces, si me muevo en esta dirección, eventualmente la función va a quedar algo como esto. Entonces va a haber un punto en ese recorrido, un punto H, ¿cierto? Donde yo voy a encontrar el máximo de la función paramétrica, no de la función global, ¿cierto? No de la función f de x, y, sino de la función paramétrica que he creado de una sola variable en la dirección de h0. Entonces, cuando yo encuentre este puntico acá, que es el máximo, entonces me ubico y ese sería para mí este punto que tengo acá, en esta ubicación. Este puntico es este puntico. Es esa montañita que alcancé en la dirección de h0. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Yo ya encontré mi nuevo máximo. Resulta que este punto está más arriba que este, pero no es el máximo global, porque el máximo global está por acá. Entonces, ¿qué hago? En este punto recalculo el gradiente y el gradiente me dice, vea, si usted quiere encontrar el máximo, vaya entonces ya en esta dirección. Y sobre esta línea, que ya no es h0, sino que es h1, vuelvo y busco. Otra vez lo mismo, parametrizo la función, ya no respecto de h0, sino respecto de h1, porque es la nueva dirección de búsqueda, ¿cierto? Que va a poner ya 1 y 1. Aquí la función ya no sería acá y acá, sino que sería ya de 1 y 1. Y en esta dirección voy a poder volver a encontrar un máximo de la función paramétrica. Entonces, suponiendo que llegamos a este punto. Y así voy a ir una y otra vez. Entonces me dice, bueno, la siguiente dirección de búsqueda ya es H2. El gradiente me apunta en esta dirección H2. Entonces puede ser que el siguiente punto que encuentre ya sea, por ejemplo, por acá. Y de ahí me va a tirar otra dirección de búsqueda que va a ser, por ejemplo, en esta dirección. Y ahí encuentro que el óptimo ya me queda por acá. Y ahí me tira otra dirección de búsqueda que puede ser en esta dirección. Y en esa dirección, pues ya finalmente encuentro el óptimo, que sería acá, pero con esta. Si bien es una búsqueda paso por paso, arranco desde un punto cualquiera, este punto es supuesto, ¿cierto? Este punto de acá yo lo supongo, y desde ahí calculo el gradiente, busco el máximo, llego al máximo, recalculo de nuevo un gradiente, el gradiente me apunta en otra dirección,
vuelvo y calculo otro máximo, aquí este máximo vuelvo y calculo el gradiente, me apunta en otra dirección y así voy a ir de forma escalonada hasta que efectivamente encuentre el máximo de la función. Entonces, ustedes ya se podrán dar cuenta que este método consta de varias partes. La primera y fundamental es suponer inicialmente un valor de x0, y0. Ojalá esté cercano al máximo. Si yo no tengo ni idea de dónde está el máximo, pues supongo cualquier valor, ¿cierto? Un valor arbitrario cualquiera de x0 y y0. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el gradiente en ese punto, el gradiente de la función, ¿cierto? Entonces en este punto calculo el gradiente. Luego, el siguiente paso es parametrizar x y y de esta forma para poder parametrizar la función original. Luego el siguiente paso, ¿qué será? Pues buscar el máximo de una función de una sola variable. ¿Sí ven? La función paramétrica que depende de h1 es una función de una sola variable. F de h1 es una sola variable, ya no son dos, es una nomás. Entonces, nosotros ya tenemos una técnica para hallar el máximo de esta función, que es con el método de la sección dorada. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver la sección dorada con esto? Sí, porque ya esto es una función de una sola variable. Y nosotros vimos en las clases pasadas que el método de la sección dorada es un método de optimización para funciones de una sola variable, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo quiera encontrar este puntico, con f de h1 y siendo h1 una función de una sola variable, porque h1 es una sola variable, pues para encontrar este punto utilizo la sección dorada. Entonces, con la sección dorada es que voy a encontrar este nuevo punto. Y ahí vuelve y se repite el algoritmo. Tengo que volver a calcular el gradiente, volver a parametrizar la función, volver a hallar el óptimo con la sección dorada y así sigo hasta que encuentre el óptimo que quiero, ¿cierto? Eso en palabras, en palabras. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo tratamos de llevar a código. Pero hasta aquí se entiende cómo es la dinámica así de forma geométrica y teórica del método. Sí, profe. Excelente. Entonces, vamos a ver cómo es ya la parte más aplicada, más práctica. Entonces, como les decía, pues esto ya creo que lo hemos comentado, esto también lo comentamos pues ya en palabras, aquí queda pues como el resumen de lo que acabamos de decir. ¿Le puedo volver un segundito, por favor? Sí, claro, ahí está, Ya, muchas gracias. con gusto. Y ahí está un resumencito pues también de lo que les acabo de decir. Aquí pues se resume en dos etapas. La primera etapa es buscar la mejor dirección de búsqueda, determinar la mejor dirección de búsqueda, que va a ser básicamente con el gradiente. Y la otra etapa va a ser determinar el mejor valor a lo largo de esa dirección. Eso es como un resumen de lo que acabamos de decir también. Seguimos en el resumen. Y cada etapa pues va a tener diferentes pasos, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a proceder pues como a comentar. Miren que los métodos numéricos son soluciones muy ingeniosas a problemas que se pueden presentar con herramientas que incluso ya teníamos, herramientas que ya estábamos utilizando. Porque eso del gradiente, ustedes lo vieron por allá en un curso, ¿cierto? Curso posiblemente de cálculo vectorial. Y dirán, bueno, sí, ese gradiente muy bueno y todo, busca la máxima inclinación, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué? Y resulta que ese es el fundamento de un montón de métodos numéricos que buscan optimizar. ¿Y yo para qué optimizo? La optimización en la ciencia es algo fundamental. Entre otras cosas, para hallar, por ejemplo, para hallar parámetros por minimización de funciones de error. Sirve para, por ejemplo, maximizar ganancias, minimizar costos.
Y eso es el fundamento de muchas áreas en la ciencia. En ingeniería se utiliza mucho como, por ejemplo, para optimizar la energía que utiliza ciertos equipos. En economía se utiliza, por ejemplo, para maximizar lo que les decía ahorita, ganancias, por ejemplo, con funciones que se pueden crear y predefinir. Esta área de la optimización tiene muchas aplicaciones. Entonces, bueno, volvamos acá. Entonces, vamos a implementar este método para un ejemplo sencillo. Y la idea es entonces, bueno, aquí sí, sigue el resumen. Acá están las ecuaciones que les puse ahorita de cómo hacer la parametrización de X y Y en términos de H. Ya un poquito pues más explícito, que quede ahí ya claro cómo se hace. Pero miren que es básicamente una parametrización. Aquí podemos hacer un comentario adicional. Miren que si yo tengo una función cualquiera que depende de X y Y, una función de dos variables X y Y, y yo la parametrizo a X y a Y de esta forma, miren que X0 y Y0 son un par de valores, son valores numéricos. Entonces, eso van a ser dos números. Lo mismo que si yo evalúo la primera derivada de X y de Y en esos mismos valores, pues eso también va a ser un número. Eso también va a ser un número. Entonces, lo único que queda variable para X y para Y va a ser H. Entonces, eso hace que si yo reemplazo esto en la función original, esta función me quede únicamente de H. Y esa es la ganancia pues que nosotros vamos a tener enorme, porque ya para esta función de una sola variable, aquí es donde aplicamos los métodos para funciones de una sola variable. El que vimos en clase, el método de la sección dorada, sin decir que sea el único, ¿cierto? Saben que métodos numéricos hay un montón. Métodos numéricos hay un montón. Ustedes pueden incluso mirar en el libro que también hay un método propuesto, o al menos que le pusieron el nombre de Newton, el método de Newton, para hallar máximos. Ese no lo discutimos acá en la clase, solo es de la sección dorada. Pero miren que es una estrategia bien interesante. Yo parametrizo la función de a X y Y para que la función me quede solamente de H. Y al ser solamente de H una función de una sola variable, pues lo puedo utilizar los métodos de una sola variable para poder resolverlo. Bien. Y ahí se hace el comentario. Incluso pues específicamente el método que nosotros vamos a utilizar va a ser este de la sección dorada para optimizar la función que ya es de una sola variable H. Muy bien. Entonces, ahora vamos a utilizar el método con esta función. Miren que esa función la seguimos utilizando porque ya le conocemos dónde está el óptimo. Nosotros analíticamente le encontramos el óptimo de esta función en x igual a 2, y igual a 1. ¿Cierto? Eso fue lo que hallamos hace un par de clases atrás como óptimo de esta función que tenemos aquí. Es la misma que de los ejemplos anteriores. La seguimos utilizando porque ya la conocemos y porque pues la vamos a poder implementar y poder saber cuál es el máximo de forma analítica. Entonces, vamos a suponer que arrancamos en este punto. En x0 igual a menos 1 y y0 igual a 1. Y ahí empezamos a implementar el método. Miren que esto yo lo puedo hacer hasta cierto punto de forma manual, por así decirlo, en lápiz y papel. Lo puedo ir resolviendo sin necesidad de un computador. Obviamente en un computador pues va a ser lo más recomendable escribir el código para que él haga todos los cálculos por nosotros, porque se puede tomar varias iteraciones en llegar al máximo y pues nosotros nos vamos a desgastar ahí con lápiz y papel. Pero por ser la primera vez que lo estamos viendo
y que estamos comprendiendo cómo funciona, pues vale la pena, ¿cierto? De ver cómo sería eso. Entonces, acá están las primeras derivadas en X y Y, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que la primera derivada respecto de X va a ser aquí entonces 2Y más 2 menos 2X, ¿cierto? Esa es nuestra primera derivada, esto es lo que está acá. Y si yo la evalúo en este punto, pues me da esto. Al igual con la primera derivada respecto de Y, que aparece acá, ¿cierto? Tiene la primera derivada respecto de Y de esta función, pues daría esto. Si la evalúo en el punto en cuestión, en x0 igual a menos 1 y en y0 igual a 1, pues me da esto. Miren que son valores numéricos. Entonces, si yo parametrizo mi x y mi y con estos valores que tengo, pues obtendría, por ejemplo, algo como esto, ¿cierto? tendríamos que construir de que x es x0 más f de x en x0 y0, pero estos dos me quedaron como si fueran lo mismo aquí, x0 y0 por h. Miren que la parametrización de x va a ser x igual x0, ¿quién es? Menos 1, entonces menos 1. F, la primera derivada de la función respecto de x en el punto, es esto por acá, 6, entonces listo, más 6. Y h es la variable, ¿cierto? Entonces, así quedaría la parametrización de x respecto de h para este punto en particular, en x0, y0. Y lo mismo podemos hacer para la de y, ¿cierto? Exactamente igual. Entonces, eso lo vamos a tener resumido aquí en la siguiente diapositiva. Ahí están, mírenlos las dos. Esto sería X y esto sería Y. Miren que tanto X como Y dependen de H. Únicamente de H, porque el resto, como les había mencionado, son constantes. X0, Y0 son constantes. Y F, pues la primera derivada de la función respecto de X en el punto también es una constante y la primera derivada respecto de Y en el punto también es una constante. O sea que a este lado lo único variable es H. Si nosotros reemplazamos esto en la función original, nos queda algo como esto. Miren que para hacer la semejanza pues de lo que venía, este 2 estaba igual, este de aquí es X, todo esto es X, todo esto es un por, aquí esto es Y, más 2, todo esto es X, ¿cierto? Menos, esto es X al cuadrado menos 2, esto es Y al cuadrado. ¿Sí ven? Reemplazando esto acá, en nuestra ecuación pues original, que es la que queremos optimizar. Entonces, si ustedes observan allí, es una función que depende solo de h. Una vez hacemos los reemplazos de las formas paramétricas de x y y. Aquí la pregunta importante que se debe hacer ya a continuación es: ¿cuál es el valor de h que me hace máxima esa función? ¿Cuál es el valor de h que hace que la función sea máxima? Y ahí dice uno, bendito Cristo, porque si nosotros ponemos a hacerlo por los métodos clásicos, los métodos analíticos, tendríamos que derivar esa función
respecto de h igualarla a 0, ¿cierto? Y luego despejar h. Pero miren h como está enredada ya metida dentro de todo ese montón de términos. Ahí dice uno, no. Eso de forma analítica no lo vamos a hacer. Ya, analíticamente no. Además que ya tenemos un método numérico que nos halla máximos y mínimos de funciones de una sola variable. Y miren que esta función es de una sola variable, ¿sí o no? Esta función es de h nomás. Entonces nosotros con esta función como está acá, podemos utilizar el método de la sección dorada. Y con ese método podemos hallar cuál es el valor de h que me hace máxima esta función, sin necesidad de tener que derivar, igualar a 0 y despejar h, ¿cierto? Que esa es la forma analítica. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se está entendiendo la dinámica de este método? Bien, esa es la parte más difícil en realidad del método, la parte en la que tenemos que implementar la sección dorada. Esa es la parte más difícil, porque el método en sí mismo de la máxima inclinación es realmente sencillo. Entonces, si yo tomo esta función y le hallo el máximo, resulta que está en este punto. Y ustedes lo podrían comprobar. ¿Cómo comprueban eso? Toman esta función, esta que está acá, la llevan al algoritmo de la sección dorada y hacen la optimización. Buscando el máximo, ¿cierto? Porque aquí estamos buscando el máximo. En lugar de la función que teníamos del ejemplo de la clase de aquella vez, ponen esta. Y vuelven y corren el algoritmo. En el método de la sección dorada, ¿cierto? Y se van a encontrar pues como que ese máximo va a estar en h igual a 0.2. Entonces ya, cuando tenemos ese h de 0.2, quiere decir, si lo viéramos de forma gráfica, miren que nosotros empezamos en un punto, voy a volver acá un instante para poder mirarlo donde era, en x0 igual a -1, y0 igual a 1. Aquí volvemos. Nosotros arrancamos por acá. Esta es una gráfica de curvas de nivel de la función que estamos analizando. Entonces, x es -1 y y es igual a 1. Entonces, más o menos empezamos por acá. Lo voy a poner en otro color que se vea mejor. Aquí. Este es nuestro punto de partida. Entonces, el gradiente nos dijo que apuntáramos en la dirección de -6, 6, si no estoy mal. Me voy a volver para que miremos cuánto nos dio el gradiente. ¿Sí ven? F de X daba 6 y F de Y daba -6. Como quien dice que nosotros vamos a estar apuntando en la siguiente dirección. Pero yo me vuelvo acá, aquí, hasta acá. Entonces estamos en este punto, aquí, -1, 1. Y nos dice que si descomponemos ese vector que es el gradiente en sus componentes rectangulares, da que X es negativo. Este sería, es que pasa que esto no se ve muy bien, lo voy a poner aquí más bien en azul. Esta sería nuestro f de x y el f de y dio positivo, dio 6. Entonces da en esta otra dirección. Vamos a ponerlo con negro. Este sería nuestro f de y. Entonces el vector resultante pues va a ser el vector pues que resulta de estas dos componentes rectangulares. Entonces va a ser un vector que va a salir más o menos en esta dirección. Como las dos son de la misma magnitud, esta es 6, -6 y 6,
pues entonces el ángulo va a ser de 45, ¿cierto? Y va a salir en esta dirección. Entonces en esta dirección es que nosotros empezamos a hacer la búsqueda. Este era menos 6, ¿cierto? En ese orden de idea, este era menos 6, este era 6. Entonces, claro, como los dos tienen el mismo valor absoluto, entonces el vector sale con un ángulo de 45 acá. Y eso ustedes pues ya lo tienen, este angulito acá, de 45 grados. Y sale hacia allá, hacia abajo. Entonces, sobre esta dirección es que estamos buscando el h. Entonces él me dice, vea, en un h de 0.2 usted va a encontrar el máximo, pero en esa dirección, no el máximo de verdad, sino el máximo que va a ocurrir para esta función en esta dirección. Entonces, con ese h de punto 2, nosotros podemos evaluar nuestras funciones. Entonces, nosotros decimos, vea, x va a ser igual a x0, que era menos 1, más la derivada respecto de x, que era menos 6, ¿cierto? Por h es punto 2. Y lo mismo voy a hacer para y. Y va a ser 1 más 6, ¿cierto? Porque la derivada respecto de y nos dio 6. 6 por punto 2. Y ese punto 2 es el h que encontramos con el método de la sección dorada. Entonces esto me va a dar dos valores acá. Si alguien me ayuda, por favor, a hacer estos cálculos, ¿cuánto da esto? Estos dos. El primero da menos 2,2. Menos 2,2. Listo. Y este de segundo. Entonces es lo mismo, pero positivo, ¿no? Pues sí. Da, Sí. X da 2,2. Y da 2,2. No, no debería. Sí, Pues sí, exactamente. sí da 2,2. Ah, bueno. Listo. Ah, bueno, sí, es que lo estaba mirando como mal la perspectiva. Entonces, ese va a ser nuestro nuevo punto. Entonces va a ser x igual a menos 2,2. Entonces vamos a tratar de ubicarlo acá. No, no, debería dar este x, debería dar más grande. De pronto fue que me equivoqué aquí con estos signos. Vamos a ver que aquí está el resultado. Así es que me había equivocado con el signo. ¿Cierto? Este era positivo y este era negativo. Venga, yo veo esas derivadas, es que me equivoqué o qué, a ver, yo veo. Ah, es que en x daba era positivo y en y negativo. Aquí lo estaba dibujando pues mal. En x era positivo y en y negativo. Por eso fue que me confundí. X es positivo y y es negativo. Bueno, pero bueno, ahí me disculpan ese pequeño lapsus. Bueno, el caso es que con esos valores, miren que aquí el x es positivo y el y negativo. Entonces ahí si reemplaza uno el punto 2, pues ahora sí dan estos valores. 6 por punto 2 da 1,2 menos 1,2, sí. Y menos 6 por punto 2 da menos 1,2. 1 menos 1,2 menos punto 2. Y ese sería nuestro nuevo valor. Entonces pasamos de estar en un punto que estaba por acá, en x menos 1 y1, por acá, pasamos a estar a un punto que está en x de punto 2, como quien dice que por acá, y en y de menos punto 2, como quien dice que está por aquí. Entonces miren, la dirección de búsqueda que habíamos trazado era esta, y nos movimos de este punto a este punto, con la primera iteración. Ya luego, ¿qué sigue? En este nuevo punto, miren que este es un nuevo punto, pues ya lo podemos denominar, por ejemplo, si este era x0, y0, pues este va a ser
x1, y1. Y ahí vuelve y se repite la historia. ¿Qué tengo que hacer? Volver a calcular el gradiente en este punto, volver a parametrizar la función x y y respecto de h y volver a buscar en la dirección el máximo, que posiblemente me dé en esta dirección. Miren que el máximo de esta función está aproximadamente por acá. Entonces, con una iteración, con 2 iteraciones, ya estoy muy cerquita del máximo. Y así, con 3, 4 iteraciones como máximo, este método de la máxima inclinación encuentra el óptimo. Casi siempre, 3, 4 iteraciones, 5, dependiendo pues de qué tan lejos hayamos escogido este valor. Pero esa es la idea, en general. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe, gracias. Bien, profe. Muy bien. Entonces, acá está el algoritmo que se va a implementar. Este algoritmo, la idea es implementarlo de nuevo en Visual Basic. Pero le puedo volver un segundito, profe. Sí, claro, Ya, muchas gracias. con gusto. Entonces, miren, este método, cómo lo implementamos? Aquí hay un bucle grande que es un haga mientras. Esto es un ciclo do while, ¿cierto? Esos primeros pasos son como la preconfiguración del método, por así decirlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues leer un X y un Y. Este X y Y para nosotros pues va a ser el X0, Y0 del método, ¿cierto? Luego hacemos que la tolerancia sea grande inicialmente para poder que aquí sí pueda entrar al menos una vez a hacer el ciclo. Luego definimos una tolerancia permitida. Este valor nos va a decir pues qué tan preciso va a ser el método a la hora de encontrar ese máximo o ese mínimo. Y aquí simplemente hacemos h igual a 1, que este sería el tamaño pues como del paso. Esto es una suposición en realidad, porque el tamaño de h realmente pues lo va a determinar el método de la sección dorada. Pero pues le ponemos un h, esto es una suposición. Decimos que h es 1 por ponerle algún valor para que no sea 0. Entonces, ya dentro de este ciclo haga mientras, que sería un do while en Visual Basic, ¿cierto? Do while EA mayor que P, perdón. Lo primero que hacemos es calcular las primeras derivadas de la función. ¿Cómo las podemos calcular? Con diferencias centrales, con diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás, ¿cierto? Que eso es otro método numérico. Los primeros que vimos por allá al inicio del curso. Métodos numéricos para hallar derivadas. Ustedes dicen, ¿cómo así? Pues que nosotros vimos métodos numéricos para hallar derivadas, pero no derivadas parciales, ¿cierto? Ya no, nosotros nunca hemos visto métodos numéricos para hacer derivadas parciales. Ahí sí ya nos está metiendo pues una historia nueva y eso sí muy raro. Entonces imagínense, por ejemplo, que la función es de x y y es una función sencillita. Digamos que es 2xy más y, por decir cualquier cosa. Y ustedes con un método numérico con el método numérico, por ejemplo, de diferencias centrales, quieren hallar la primera derivada. Ustedes quieren hallar f', pero respecto de x. Entonces ustedes lo que van a hacer es suponer que y es constante porque estamos derivando respecto de x y le aplicamos diferencias centrales solamente a x. A y la dejamos como constante. Entonces ustedes evaluarían la función en x más h. Entonces la función en x más h queda 2x más h por y más y menos la función en x menos h. Entonces serían 2x menos h y más y sobre 2h, ¿cierto? Miren que esto me da
la derivada parcial respecto de x, ¿cierto? Porque yo solamente estoy haciendo el método de diferencias centrales únicamente para h. Miren que a y lo dejo en el valor que tenga. Y a h sí le sumo, a x, perdón, le sumo a h y le resto h. Entonces, la función, esta es la función, pero solamente x es el que recibe pues como el incremento. Aquí lo aumento en h, aquí lo disminuyo en h, lo resto y lo divido sobre 2h. Que así es que calculábamos las diferencias centrales, ¿se acuerdan? Sí, profe. Con la Sí, serie de profe. Taylor, ¿cierto? Eso, que lo demostramos con series de Taylor. Entonces miren que para hacer derivadas parciales es la misma historia, solamente que si voy a hacer la derivada parcial respecto de x, asumo que y es una constante. Entonces solamente trabajo con x en más h y menos h. Y si lo voy a hacer para y, pues es lo mismo. Asumo que x es constante y a y es el que le sumaría o le restaría h respectivamente. Para hacerlo con diferencias centrales. Que entre otras cosas vimos que ese es el mejor método para hallar derivadas, ¿cierto? Es mejor que el diferencias hacia adelante y diferencias hacia atrás. Les recomiendo que lo hagan con esto. Entonces, ¿cómo van a calcular las derivadas parciales aquí? Así, de esta manera. No lo van a hacer pues como que toman la función, la derivan. No, no, no. Es con métodos numéricos que para eso fue que lo aprendimos, ¿cierto? Lo único que tendría que tener uno es la función definida por allá en un function. Function, le ponen el nombre a la función que reciba x y y, esa. Y ya esa la pueden utilizar muchas veces para calcular las derivadas parciales. O sea que este método va a tener involucrado otros dos subprocedimientos, que es calcular derivada respecto de x, calcular derivada respecto de y, implementando un algoritmo pequeño de esta forma. Si vamos bien hasta ahí, usted dirá, no, no, eso está muy raro, confuso. Pues por mi parte, bien. Bien, igual recuerden que en la medida en que hagamos esto en los talleres van a surgir un montón de dudas y en las asesorías eso lo discutimos pues con más detalle, que aquí, que esto, qué, o cómo hago para hacer esta derivada y pues lo conversamos, ¿cierto? Bueno, entonces una vez hemos calculado ya las derivadas que son necesarias para poder calcular esto es el gradiente, esta es la componente x del gradiente, la componente y del gradiente. Ahora sí, llamamos el método de la sección dorada para que nos busque h. Este método es un subprocedimiento, ¿cierto? Enseguida lo miramos con más detalle a qué hace referencia. El caso es que le vamos a pasar f de x, que sería esta. Esta f de xy viene a ser esta. Esta es esta. Yo lo hago más claro ahí que se ve como un montón de flechas para que no haya lugar a dobles interpretaciones acá. Este es este y este es este. X y Y, pues los valores que leí. Y y X. La primera vez que paso, ¿cierto? La primera vez los valores que leí de X y Y. Ya después estos X y Y los vamos a recalcular. Y H, el valor que supuse inicialmente. Esta H, después de que este método termine, ya no va a ser 1, va a ser un valor cualquiera. Un valor que me va a hallar el óptimo de la función en esa dirección, ¿cierto? Entonces, una vez yo encuentro h, el objetivo de evaluar esta sección dorada básicamente es modificar el valor de h, que h tome otro valor que sí sea el óptimo, porque miren que aquí es un h supuesto. Una vez h es el valor que es, entonces yo lo que voy a hacer es guardar estas dos x y y en los valores viejos, x old y y old, old de viejo, ¿cierto? Old es viejo en inglés. Entonces, x y y los guardo en variables para que no se me pierdan y voy a recalcular x y y de la forma paramétrica, ¿cierto? Es el valor viejo más la derivada respecto de x por h y y sería el valor viejo de y más la derivada respecto de y por h. Entonces, miren que tengo dos pares de valores. Estos son los viejos, estos son los nuevos. Y con ellos
calculo el error. Miren aquí cómo se calcula el error. El error se calcula como la norma euclidiana de ese vector que se genera entre los dos puntos, entre el x viejo y el x nuevo. Miren que esto que está aquí, si lo escribimos de forma, digamos, un poquito más bonita, sería raíz de x viejo menos x al cuadrado más, esto ya no es x sino y, viejo menos y al cuadrado, que esto no es más que la distancia entre dos puntos, ¿sí o no? Esto es una distancia. Pues por allá desde los cursos también de geometría se acordarán que cómo calculaba la distancia uno entre dos puntos, entre un x, por ejemplo, que estaba aquí lo voy a dibujar con este más bien, entre este punto y este punto que recalculamos ahorita. La distancia entre estos dos puntos, esta, de acá hasta acá, se puede calcular de forma analítica de esta manera, ¿cierto? Y ese va a ser un estimativo de nuestro error. Miren que a medida que yo me acerco al máximo, la distancia entre dos puntos consecutivos va a ser cada vez más pequeña, porque yo como voy a estar tan cerca del máximo, cada vez me voy a tener que mover más poquito para poder estar cerca de él. Vamos, si uno graficara esto de forma iterativa, pues esto iría, por ejemplo, acá, digamos, suponiendo pues que el óptimo esté aquí. Vamos a ponerlo que esté por acá. Ahí. Entonces, esta distancia y esta distancia, ambas son largas, pero a medida que yo me voy acercando, aquí por ejemplo, esta ya es más cortica, esta es más cortica, esta es más cortica, más cortica, hasta que llega, ¿cierto? Sería algo como así. Entonces, la distancia entre dos puntos consecutivos cada vez va a ser más y más pequeña. Entonces, por eso, que es una distancia entre dos puntos, es una estimación del error. Porque cuando yo estoy cerca del óptimo, la distancia entre dos puntos consecutivos de dos iteraciones va a ser cada vez más pequeña. Por eso es que utilizan esta como el error, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo llego acá, al fin mientras, me tengo que devolver aquí. Entonces ya voy a tener un valor calculado de A. Ya no va a ser 100. Este 100 ya no va a ser, sino que va a ser el valor que calculé acá. Y puede ser que este A sea más pequeño que el error permitido. Si no, entonces vuelvo y entro. Vuelvo y calculo las dos derivadas en mi punto nuevo. Miren que ya X y Y ya no son los valores que yo leí, sino que son calculados. Vuelvo y los calculo, vuelvo y calculo H con la sección dorada, recalculo esto una y otra vez. Y este método va a hacer que eventualmente yo encuentre el máximo de la función, ¿cierto? Ese es como el objetivo final de este algoritmo. Miren que en teoría es muy sencillo, el algoritmo no es para nada complicado. ¿Dónde va a estar el complique para nosotros? Aquí, en este. Llamar la sección dorada. Porque esa sección dorada ya la implementamos y todo muy bueno, pero para una función de una sola variable. Pero ya en este caso nuestra función es de dos variables, en este caso particular, o podría ser de 3, 4 variables. Pero en este caso, pues que estamos implementando el algoritmo es de dos variables. Entonces necesitamos introducir una serie de modificaciones al método de la sección dorada para que funcione para varias variables. Entonces vamos a ver, aquí está el pseudocódigo de esa sección dorada modificada, que es este que está acá. Y básicamente les voy a mostrar, señalar pues aquí dónde están las partes que son una modificación. Les voy a señalar aquí en rojo. Está. Esto es modificación. Esto es modificación. Esto aquí. Y básicamente es eso, ¿cierto? Ah, bueno, y el hecho de que la función es de varias variables, la voy a señalar en otro color. Y vamos a hacer un análisis rápido de este algoritmo, ¿cierto? Aquí y aquí. El resto es casi que lo mismo. Bueno, exactamente igual que el método de la sección dorada, ¿cierto?
vamos a empezar desde por acá, desde el inicio. Analizar este pseudocódigo que tenemos por acá. Miren, este HL y HU son los valores donde yo creo que está encerrado el óptimo de esa función. Si yo estoy, digamos, buscando el óptimo, yo sé que el óptimo está en un rango, digamos, entre x menos 5 a 5 y y menos 5 a 5, por decir cualquier cosa, en ese cuadrado que comprende esa región, pues entonces yo voy a buscar en esa región. Pero miren que h siempre va a ser un valor que va desde 0 hasta cierto valor. Aquí esto casi que no vamos a tener que modificarlo independientemente de cuáles sean los valores de x y de y en la región que estemos buscando. Este valor podría ser un poquito más grande. En lugar de poner un 4, por ejemplo, yo podría poner un 100. Pero h siempre va a ser un valor positivo. El h del método de la máxima inclinación, que es como en esa dirección de búsqueda, cuánto debo sumarle a x y a y, siempre va a ser un valor positivo, siempre, siempre. Eso lo deben tener muy en cuenta. Si el h del método de la sección dorada, implementado en el método de máxima inclinación, les está dando un número negativo, algo anda mal. H debe ser positivo. Entonces, este valor siempre va a ser 0. HU lo puede modificar por un valor más o menos grande. Yo creo que 100 es un valor ya prudentemente grande. Ya los H no van tan largos. Puede ser con 100, yo creo que queda general. Luego, esta va a ser la tolerancia permitida. Miren que aquí es un valor muy pequeño. Yo ese también lo puedo cambiar, por ejemplo, a 0.1 o a 0.01 nomás. Y ya. Este va a ser cuántas iteraciones voy a permitir que haga ese método de la sección dorada antes de que termine, porque puede ser que el método no me encuentre la solución, entonces yo tengo que tener un criterio para que me detenga ese ciclo do while en el caso de que nunca se cumpla esta condición. Miren que aquí tengo dos condiciones en el ciclo haga mientras. Tengo esta primera condición que tiene que ver con la tolerancia y está esta segunda condición que tiene que ver con el número de iteraciones. Entonces el método se me va a terminar si se cumple una o la otra. ¿Cierto? Aquí inicialmente supongo un valor grande de A para poder que esto sí sea cierto y pueda entrar al menos una vez. Ya esta EA se va a recalcular por aquí. Miren, aquí está. Y esta EA se calcula con el método de la sección dorada, ¿cierto? No con el método de máxima inclinación. Recuerden que aquí estamos en el pseudocódigo de sección dorada adaptado al método de la máxima inclinación, pero sigue siendo el método de la sección dorada. Entonces el error va a corresponder al método de la sección dorada, por lo tanto, ¿cierto? 1 menos R, donde R es la sección dorada, o la razón dorada más bien, y pues esta es la implementación. Luego, seguimos de aquí para abajo. Aquí calculamos la razón dorada, que es raíz cuadrada de 5 menos 1 sobre 2. Eso ya lo discutimos pues en el método de la sección dorada, de dónde sale. Y aquí calculamos el valor D, que también corresponde al método de la sección dorada, que es R por el número más grande menos el número más pequeño, HU menos HL, ¿cierto? HU menos HL por R. Luego calculamos un H1 y H2. Acuerden que la variable para nosotros es H. Ya no es X, sino que es H, ¿cierto? Este método de la sección dorada está en términos de H, no de X y de Y. Entonces, miren, yo aquí tengo el intervalo grande donde yo sé que está el máximo. Y con base en eso, pues calculo un H1 y un H2. Con ese H1 y H2 voy a calcular estos dos parejas estos dos pares ordenados. Calculo un x1, y1, un x2, y2 de forma paramétrica, ¿sí ven? Esta es la forma paramétrica de la función. La función no, pues la forma paramétrica como vamos a tener x1 y y1 y x2, y2. Y con esos valores es que evalúo la función. Porque miren que mi función es de dos variables. Mi función en ningún momento yo la definí de h.
La función es la función original que depende de dos variables. Entonces yo le reemplazo ese x1 y ese y1 que hallé de forma paramétrica con h1. Y aquí reemplazo ese x2 y y2 que hallé de forma paramétrica con h2. Y de aquí para abajo es exactamente el mismo método de la sección dorada. Toda esta parte. Lo único que va a cambiar es en el hecho de que yo tengo que recalcular un x1, y1 antes de poder evaluar la función. Para poder volver a evaluar la función en el punto 1, porque como lo recalculé aquí, necesito primero calcular cuánto es x1 para ese h1, cuánto es y1 para ese h1, y ahí sí la puedo evaluar. Lo mismo que aquí. Aquí ya lo que recalculé fue h2, entonces necesito recalcular con ese h2 cuánto es x2 y y2 para antes de evaluar otra vez la función. El resto es lo mismo que el método de la sección dorada. Las únicas modificaciones, vuelvo y repito, es donde están los recuadros rojos y azules. Pero ahí está, ahí está. O sea que es tomar este pseudocódigo, llevarlo a Visual y pues básicamente debería funcionar. ¿Cierto? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, entonces miren que recapitulando, este método que está aquí es el método de la sección dorada, que es el que vamos a llamar, ahí me devolví una diapositiva hacia arriba, ¿cierto? No estoy adelantando, sino que me estoy devolviendo. Es el que vamos a llamar desde acá. Desde acá. Comentario adicional que puede ser necesario. Miren que sección dorada ustedes lo pueden definir como un subprocedimiento en Visual. Ustedes escriben algo como esto, escriben sección dorada, ¿cierto? Así tal cual está escrito aquí, _dorada. Y aquí deben pasar los argumentos de la función. Entonces deben pasar f de x, f de y, x, y y h. Este x y y que yo paso por aquí a través de este procedimiento van a ser en este pseudocódigo x0 y y0. Miren que aquí hay unos valores de x0 y y0 que aparecen todo el tiempo. ¿Sí los ven? Estos x0 y y0 que aparecen aquí, estos en el método de la sección dorada son estos dos que estoy cargando aquí. Solamente que aquí no los puedo llamar x0 y y0 porque miren que aquí se llaman son x y y. Profe, esos hay que llamarlos como ahora, ¿cómo era? By van o by, no me acuerdo. Eso. Sí, sí, Susi. Y realmente todos estos de acá los va a pasar. Estos primeros 4 se van a pasar by val. By val. Porque ni la derivada respecto de x, ni la de y, ni x, ni y los voy a modificar durante la ejecución de este procedimiento. El único que voy a pasar by ref es este, by ref. Porque este h sí que lo quiero modificar, porque miren que yo lo supuse como 1. Cuando pase en este procedimiento, yo lo modifico para que tome un valor diferente, el valor que corresponda con el óptimo, y este h que me modifica este procedimiento, el que voy a utilizar acá, con estos dos, pero no este 1 que es supuesto, sino el que él me modifique. Entonces por eso lo voy a pasar by ref, para que las modificaciones que me le haga la sección dorada al h sí sean efectivas acá, pasen a este nuevo procedimiento que sería el método de la máxima inclinación. El resto, los primeros 4, f de x, f de y, x y y pasan by val, porque yo a esos valores no los voy a cambiar. Y si ustedes se fijan, enseguida pasamos a la otra diapositiva, esos valores, recuerden que x y y en la siguiente diapositiva son x0 y y0, estos dos son x0 y y0, y estos pues sí son f de x y f de y. Miren que esos 4 valores durante la ejecución de ese código de la sección dorada no se modifican en ninguna parte, y lo vamos a ver.
Miren que yo simplemente los uso acá, yo los uso todo el tiempo, X0, Y0, X0, Y0, por acá también, pero yo en ninguna parte les asigno ningún valor, simplemente los uso pero no los modifico. Al igual que f de x, y, ¿cierto? Estos también, todo el tiempo los estoy usando pero no los estoy modificando. En cambio h, miren que sí lo modifico. Entonces este pasa by ref y el resto by val. De ahí que by ref es para que yo las modificaciones que incluyan este código se me reflejen en el código de donde fue llamado el subprocedimiento, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Sí, profe. Bien, entonces esta implementación va de cuenta de ustedes. En el próximo taller, después de que entreguen este, pues irá a un punto pues que les permita, que les pida implementar ese algoritmo, y la idea en ningún momento es que ustedes sientan como que yo lo estoy tratando de dañar pues con esto, y no que yo sé que ustedes tienen los elementos para implementarlo y que en las asesorías vamos a generar esa discusión de que ustedes puedan implementar cualquier algoritmo, por largo y difícil que sea, porque esa es la idea, ¿cierto? Que ustedes desarrollen esa habilidad 100%. Entonces, ese es el método de la máxima inclinación. Ya en la próxima clase vamos a ver otro que modifica este y lo hace un poquito más efectivo, pero eso pues ya lo podemos dejar para la próxima clase. Entonces, Profe, dime. es que la fecha de ese taller la ampliaron, ¿ok? La de este taller, que creo que la semana pasada la ampliamos. Vamos a ver, yo veo. Profe, para el miércoles. Hasta el miércoles, sí. Bueno. Y Sí. la próxima, igual, para más o menos cuándo sería el taller, o todavía no. Todavía no lo he montado, pero yo siempre le doy como 20 días más o menos, 20, casi un mes para que lo hagan. No, pues yo me refería era más o menos para cuándo pensaba montar. La idea es montarlo esta semana, Susi, vamos a ver. Sí. Sí, Bueno. obviamente después de que presenten este, o sea, después del miércoles, pues para darles un respiro. Sí, profe. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Estamos bien. Por mi parte, bien, profe. Ya irán surgiendo. Listo. Bueno, pues les agradezco mucho por su asistencia y por su atención. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profesor. Profe, 2 minutos, por favor. Gracias.